Bueno, pues vamos con el tema 4 de vectores. Iba a hacer este vídeo en la terraza, que se escuchan los pajaritos, pero también pasa algún coche de vez en cuando, así que lo voy a hacer aquí en un cuarto. Bueno, vamos a ver. Lo esencial voy a ir rápido, ¿vale? Probablemente haga 2 vídeos para explicar el tema. He subrayado lo fundamental y lo principal y iremos lo más rápido posible, lo más práctico posible. A ver, aquí hay cosas que ya nos suenan del año pasado, lo que es un vector en la forma clásica, en vector de origen A y extremo B, ¿vale? Lo que es el módulo de un vector, que es la distancia que hay entre A y B. El módulo es lo que mide el vector, esta medida. La dirección sería la de toda esta recta, esa es la dirección que marca ese vector. Y el sentido, pues nos lo da la puntita de flecha que nos indica, sobre todo en física, pues la fuerza que se está ejerciendo sobre un objeto, etcétera, etcétera. Aquí hay una cosa muy interesante, dice, 2 vectores son iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Pero, por ejemplo, si nos fijamos aquí, tenemos 2 vectores que son iguales, este y este, tienen la misma medida, la misma dirección, es esta paralela, y el mismo sentido los dos. Aquí está la puntita de flecha. Pero voy a observar una cosa, y es que no están en el mismo sitio. Es decir, este vector y este están en sitios distintos. Y sin embargo estamos diciendo que estos 2 vectores son exactamente iguales. Bien, eso es algo que ya tocaremos en el futuro. Seguimos avanzando y en las propiedades radica en realidad lo que es un espacio vectorial y lo que es un vector. Es decir, un vector es todo aquel elemento de un conjunto que cumpla o que satisfaga estas 8 propiedades. Todo aquello que no cumpla eso, pues no es un vector. Dices, todas estas propiedades confieren al conjunto de los vectores la estructura de espacio vectorial. Todo conjunto en el que se verifique estas 8 propiedades, que tenga una propiedad externa aquí, por ejemplo, A, son escalares, son números, mientras que los que tienen flechita arriba son los vectores. A y B son escalares, V es el vector. Tiene una propiedad asociativa, tiene la distributiva 1, tiene la distributiva 2 y tiene el producto por el 1. El 1 por un vector lo deja invariante y lo deja como es. Después, operaciones internas, o una operación interna de suma. Esta es una externa producto y esta es una operación interna de suma entre elementos del propio conjunto. Aquí todos los elementos que participan son vectores. Y dice que tiene la propiedad asociativa, la conmutativa, existe un vector nulo y existencia de vector opuesto. Todo vector posee un vector opuesto que cuando se suma con él me proporciona el vector nulo. Si en un conjunto se tiene una operación interna de suma que cumple estas 4 propiedades y una operación externa producto por escalares que cumplan estas 4 propiedades, se dice que los elementos de ese conjunto tienen una estructura de espacio vectorial y los elementos de ese conjunto son vectores, ¿vale? Hoy día se usa mucho la palabra vector para muchas cosas, pero debe ser todo aquel elemento que cumpla esas 8 propiedades. Bien, perdón. Pasamos a expresión analítica de un vector. Todo esto ya se dio el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado lo dimos en 2 dimensiones. Espacio vectorial en el plano. Y este año nos vamos a mover en 3 dimensiones. ¿Qué es la combinación lineal de vectores? Esto lo hemos dado en matrices, para lo que son combinación lineal de filas y columnas en una matriz. Y para ver lo que era el rango de una matriz. Bien. Dados varios vectores, x, y, z hasta w y otros tantos números, la expresión a por x más b por y más c por z más l por w se llama combinación lineal de vectores. Es decir, todo lo que sea escalares multiplicados por una serie de vectores y una suma de ellos es una combinación lineal. ¿Cuál es el concepto de dependencia e independencia lineal entre vectores? Bueno, pues igual que el que hemos hecho con las filas y columnas de una matriz. Es decir, si una serie de vectores son capaces de generar a otro vector, ese otro vector es una combinación lineal de los anteriores. Es decir, varios vectores se dice que son linealmente dependientes y alguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los demás. Es decir, si el vector w es 3 por v más 4 por u,
¿vale? Entonces decimos que W es combinación lineal de V y de U, porque se ha podido expresar como una combinación lineal de esos otros dos vectores. Si eso no pudiera ocurrir, diríamos que W es linealmente independiente. Es decir, si W es imposible expresarlo como una combinación lineal de V y de U, entonces es linealmente independiente. El concepto de independencia lineal. ¿A qué llamamos base de un espacio vectorial? Pues base de un espacio vectorial aquí lo dicen de una determinada manera porque se están refiriendo al espacio, ¿vale? Tridimensional. Y por eso cogen una base con 3 elementos solamente. ¿Qué es un espacio n-dimensional? Pues un espacio n-dimensional es aquel en el que la base está formada, la base de ese espacio vectorial tiene n elementos en su interior. En este caso, nuestro espacio en el que nos vamos a mover este año es un espacio tridimensional. ¿Por qué? Pues porque la base tiene que estar formada por 3 vectores. Entonces, 3 vectores no coplanarios, cualesquiera, forman una base del espacio vectorial tridimensional. Es decir, ¿qué forma una base? Una base la forman 3 vectores, en este caso en el espacio tridimensional, que serían capaces de generar a cualquier otro que aparezca en ese espacio. Es decir, cualquier otro vector que nosotros tengamos en 3 dimensiones es posible generarlo a partir de estos 3, como una combinación lineal de estos 3. ¿Vale? Si los 3 vectores son perpendiculares entre sí, se dice que forman una base ortogonal. Si además tienen la misma longitud, que se toma como unidad, se dice que sería una base ortonormal. Tenemos aquí un dibujito de lo que sería una base ortogonal. Nos damos cuenta de que Y es perpendicular a Z, de que Y es perpendicular a X, pero ¿por qué no es ortonormal? Pues porque el vector Y, el X y el Z no miden lo mismo, ¿vale? Una base ortonormal sería una situación como esta. 3 vectores, cada uno perpendicular al otro, ¿vale? Y que formarían una base. Cualquier otro vector que salga de aquí se puede poner como combinación lineal de estos 3. Estos 3 son capaces de generar, por ejemplo, aquí al vector v. ¿Cómo? Pues un cierto número por x más un cierto número por y más un cierto número por z, la suma de estos 3 elementos me proporciona el vector v, me hacen llegar hasta el vector v. ¿De acuerdo? Por eso v es combinación lineal de x, y z. Coordenadas de un vector respecto de una base. Bien. Si esta es la base de mi espacio vectorial, las coordenadas de v son los numeritos que multiplicados por x, por y y por z me permiten, cuando sumo esa combinación lineal, me permiten o me generan el vector v. Entonces decimos que las coordenadas de v respecto de la base son a, b, c. A, b, c son estos 3 numeritos que me permiten llegar al vector v. Si mi base estuviera formada por vectores que son unitarios y perpendiculares entre sí, como son estos 3, es muy fácil, por ejemplo, saber cómo sería, por ejemplo, el vector v de coordenadas 3, 4, 7. ¿Por qué v tendría estas coordenadas? Pues porque para generar a v yo tendría que v es igual a 3 por x más 4 por y más 7 por z. ¿Vale? Y evidentemente la suma sería el 3, 4 y 7. Luego v tiene coordenadas 3, 4, 7 por esa característica. Operaciones con coordenadas de entre vectores. Bueno, pues muy facilitas algunas de ellas, más complicadas algunas. Vamos a ver. Operación de suma de vectores. Si yo tengo dos vectores con sus correspondientes coordenadas, pues la suma es muy facilita. Se suma la primera coordenada con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y tenemos el vector suma u más v. Producto por un número. ¿Cómo se multiplica un escalar por un vector? Pues el escalar multiplica a cada coordenada del vector.
¿De acuerdo? Y combinación lineal, pues es muy facilito. Multiplico a por el vector por las coordenadas del vector u, b por las coordenadas del vector v, y después se suma coordenada a coordenada. La primera con la primera me genera la primera coordenada de la combinación lineal, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y ya empezamos con cosas que dimos el año pasado, pero que este año pues se llevan a 3 dimensiones y que vamos a utilizar en distintos problemas de geometría. Producto escalar de dos vectores. Bueno, pues el producto escalar de vectores se define exactamente igual que lo hicimos el año pasado. El producto escalar de dos vectores, u y v, es u por v, se denota con el puntito. Os recuerdo que este año el puntito será producto escalar y la cruz será producto vectorial. Distintos. El producto escalar me genera un número, un escalar, mientras que el producto vectorial me va a generar, es un producto entre vectores y me va a generar un nuevo vector, ¿vale? Pero el producto escalar genera un número. ¿Por qué? Pues de la propia definición, de la propia fórmula, sabemos por qué va a generar un número. El módulo de u es lo que mide u, es por tanto un número. El módulo de v es lo que mide v, por tanto también otro número. Y el coseno del ángulo entre los dos vectores es también un número. Por lo tanto, el producto de tres números es número, no vector. Con lo cual, el producto escalar entre dos vectores lo que me genera es un escalar, un número. Como además módulo de u y módulo de v son positivos, por tanto, el producto escalar, dice aquí, será un número positivo o negativo dependiendo del ángulo que formen entre u y v. Es decir, lo único que va a poder variar de signo en esta fórmula de tres elementos es el coseno del ángulo que forman. Dado que esto es positivo y el coseno es lo único que puede ser o positivo o negativo. ¿De acuerdo? Una propiedad fundamental que vamos a utilizar también bastante en geometría, porque va a ser la condición de perpendicularidad entre dos vectores, es que si el producto escalar de dos vectores es nulo, si el resultado da 0, eso implica necesariamente que los vectores eran perpendiculares entre sí, ¿vale? Con lo cual lo vamos a utilizar en las dos direcciones, tal y como dice aquí. Es decir, si el producto escalar de dos vectores es 0, sabremos que los vectores son perpendiculares, y si los vectores son perpendiculares entre sí, sabremos que el producto escalar nos va a dar 0, ¿vale? La demostración es obvia y es evidente, ¿no? Si el coseno en esta fórmula, lo único que puede ser 0 es el coseno, dado si tenemos en cuenta que los vectores no fueran nulos. ¿Y el coseno cuándo vale 0? Pues el coseno vale 0 cuando tenemos perpendicularidad, cuando tenemos un ángulo de 90 grados. El coseno de 90 grados vale 0 y por tanto en esta fórmula esto sería 0 y 0 por cualquier cosa sería 0. Con lo cual, si el producto escalar me da 0, es porque necesariamente el coseno vale 0, si partimos de esta condición, de que ninguno de los vectores era nulo, el coseno vale 0 y por tanto los vectores formaban un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. Esta es la forma de denotar perpendicularidad. Y si los vectores son perpendiculares, entonces necesariamente el producto escalar vale 0, dado que el coseno valdría 0. Bien. Nos vamos ahora a cómo es nosotros la expresión del producto escalar en función de los vectores de una base cuando la base sea ortonormal. Bien, pues resulta que es una fórmula muy sencillita. Es decir, ¿cómo se hace el producto escalar entre dos vectores? Pues el producto escalar entre dos vectores, como nosotros siempre vamos a suponer que estamos trabajando respecto a una base ortonormal, eso salvo en la universidad nosotros consideramos que siempre estamos trabajando respecto a una base ortonormal, pues entonces nuestro producto escalar, siempre que tengamos las coordenadas de los vectores, siempre va a ser esta expresión de aquí, ¿vale? Muy sencilla. Por ejemplo, si yo tengo el vector u de coordenadas 3, 4, menos 2 y el vector v de coordenadas 1, 0, 7 y están expresados respecto a una base ortonormal, el producto escalar de u por v será será 3 por 1 más 4 por 0 más menos 2 por 7.
y el resultado sería 3 menos 14 y por tanto sería menos 11. Este sería el producto escalar de O por V. Un escalar, un número. ¿Vale? Bien. Aquí viene resumido en fórmulas y son bastante importantes todas ellas, por eso están remarcadas, cómo se calcula el producto escalar entre dos vectores, que se calcula de esta manera, lo que acabamos de ver antes, lo que acabo de hacer antes. Fijaos que no estoy utilizando, si tengo las coordenadas de los vectores, no utilizo esta fórmula. De hecho, esta fórmula normalmente se va a utilizar, esto de aquí, se va a utilizar para calcular el coseno del ángulo que forman dos vectores y por tanto el ángulo que forman los dos vectores. Normalmente utilizaremos esta fórmula para hacer el producto escalar cuando conozco las coordenadas de los vectores. ¿Cuál es el módulo de un vector? El módulo de un vector lo hicimos el año pasado con 2 coordenadas, este año tenemos 3, trabajamos en un espacio tridimensional y es esta fórmula de aquí, la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas al cuadrado. Cuidadito con los signos porque estos valores son siempre positivos, dado que están las coordenadas al cuadrado. ¿Y para qué se utiliza despejar de esta fórmula? Si despejo de aquí, el módulo de U lo paso aquí dividiendo y el módulo de V lo paso aquí dividiendo, tenemos esta expresión de aquí, que es la que voy a utilizar para calcular el ángulo que forman dos vectores. Esta expresión va a ser muy útil y se va a emplear bastante a menudo para calcular el ángulo que están formando dos vectores. Y con una pequeña modificación se utilizará para calcular el ángulo que forman dos rectas. Pensad una cosa, un vector y otro pueden estar de esta manera y por tanto formar un ángulo superior a 90 grados. Cuando eso lo utilicemos para calcular el ángulo de dos rectas, la recta será una esta y otra esta. Y nosotros mediremos el ángulo pequeñito entre los dos vectores. Luego, entre las dos rectas, perdón. Luego el ángulo de los dos vectores no me va a servir exactamente para calcular el ángulo entre dos rectas, pero sería en este caso el suplementario, el que con él completa 180 grados. Ya lo veremos más claramente. Así que con esta fórmula, en la que arriba va el producto escalar entre los dos vectores y abajo va el módulo de cada vector multiplicado por el otro módulo, obtenemos el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Usando el arco coseno, calcularemos el ángulo alfa, que es el que a mí me interesa, el ángulo que forman los dos vectores. A mí me van a pedir siempre el ángulo entre dos vectores, alfa, no el coseno de alfa. Luego tendremos que deshacer eso. Y por último, el criterio de perpendicularidad que ya hemos comentado. Si yo hago el producto escalar de dos vectores, que es con esta fórmula que hemos visto antes, y el producto escalar me vale 0, da 0, entonces sabremos que los dos vectores eran perpendiculares entre sí. Y este lo termino por aquí para que no sea excesivamente largo.